tardes, estimados televidentes y radiantes. Sindicalistas de diversas partes del mundo se han reunido en La Habana alrededor de las actividades por el Día Internacional de los Trabajadores. Ayer estuvieron en el desfile en la Plaza de la Revolución, multitudinario, amplio, compacto y colorido desfile del pueblo cubano, y hoy han estado reunidos en el Palacio de Convenciones de esta capital intercambiando sobre la solidaridad del movimiento sindical con Cuba y con otras causas de nuestro continente y diversas partes del mundo. Esta tarde tenemos con nosotros aquí en nuestro programa a 4 de estos dirigentes sindicales que tengo el placer de presentarles ahora. Nos acompaña el compañero Alberto Cobo, secretario general de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá, CNTP, y vicepresidente para Centroamérica de la Federación Sindical Mundial. También está con nosotros Abdul Karim A. Motajo, secretario general del Sindicato de la Aviación Civil de Nigeria y vicepresidente de la Federación Sindical Mundial para el área de África. Compañero Freddy Franco, directivo del Frente Nacional de Trabajadores de Nicaragua. Y Sebastián Viscuso, representante del Sindicato de Trabajadores de la Energía en Francia. Con ellos estaremos intercambiando en la próxima hora de nuestro programa. Antes de entrar a hablar con estos dirigentes sindicales que me acompañan en la noche de hoy, les propongo, como es habitual, comenzar con nuestra sección La Noticia del Día. El presidente Barack Obama comienza hoy una visita oficial a México, el primer punto de un recorrido que lo llevará también a Costa Rica y que tiene como punto de mira a la zona centroamericana de nuestro continente. Nuestra noticia del día de hoy. Obama y Peña Nieto acaban de tener su segunda reunión bilateral. La primera fue hace unas semanas en Washington. Hoy el presidente de Estados Unidos le ha visitado en México. Es el primer viaje en este segundo mandato de Obama a América Latina. México es un destino obvio, por supuesto, porque es el principal socio comercial de Estados Unidos en la región y también con el que comparte más problemas. La idea de esta visita es estrechar lazos comerciales, pero en el encuentro ha estado también presente la discusión sobre las armas que llegan a México desde Estados Unidos y la guerra contra los narcos. La reforma migratoria es uno de los temas que también va a estar probablemente encima de la mesa a estas horas en las que Obama está en México. Antes de la llegada del presidente estadounidense, muchos ciudadanos se han congregado ante la Embajada de Estados Unidos precisamente para pedir que esa reforma migratoria se lleve a cabo. A las protestas se han unido, entre otras cosas, madres de niños que fueron expulsados de Estados Unidos por su condición de ilegales. Las familias afectadas reclaman al presidente que cesen las deportaciones. Bueno, una visita sin duda significativa para México por el peso que tiene la relación comercial entre Estados Unidos y México desde el Tratado de Libre Comercio y también, por supuesto, por el tema fronterizo, el tema migratorio, que son temas de gran interés para ambos países. Se espera que estas protestas, bueno, pues se multipliquen durante las horas que esté el presidente Obama allí en México, especialmente por ese reclamo de un trato más justo a los migrantes de México y de otras partes de América Latina que a través de México llegan hasta los Estados Unidos, y también, por supuesto, el impacto que tiene el tema económico en el contexto de crisis económica internacional, tanto para México como para Estados Unidos. Habrá que seguir también después su reunión con los presidentes centroamericanos y el impacto de esta visita en general para América Latina. Noticia del día con la que comenzamos esta mesa redonda. Hablemos ahora de los trabajadores, de los sindicatos, de los reclamos obreros en estos días de celebración de los trabajadores de todo el mundo. Es en Perú, donde la clase obrera se movilizó en la ciudad de Lima para demandar mayor respeto a sus derechos laborales y la ratificación por parte del gobierno del convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo, que protege a los empleados domésticos. Advirtieron que de no ser escuchadas sus solicitudes, la medida será un paro nacional cívico-popular. Que no haya mucha explotación, que no haya marginación hacia los trabajadores. No, porque los trabajadores aportamos al desarrollo del país. En Ecuador, trabajadoras y trabajadores hicieron un recorrido por el casco histórico de Quito, manifestando su respaldo a las reivindicaciones laborales logradas por la Revolución Ciudadana del presidente Rafael Correa.
En Gran Bretaña marcharon alrededor de 2.000 trabajadores por las calles de Londres para protestar por la mala distribución de las riquezas. Más de 350.000 personas asisten a los bancos de alimentos en busca de ayuda, siendo uno de los países más ricos del mundo. En Portugal, miles de trabajadores y trabajadoras marcharon contra los recortes en las pensiones y los salarios. Asimismo, en Corea del Sur, miles de trabajadores exigieron el incremento del salario mínimo. En la capital iraquí, Bagdad, en medio de una invasión, también se marchó en demanda a mejores condiciones laborales y más oportunidades de empleo. Bueno, son algunas imágenes de lo que sucedió en el mundo este 1 de mayo, pero también desde otras partes de nuestro continente y del mundo se ha estado pues escenificando protestas, conmemoraciones diversas, reclamos incesantes con el tema del empleo y también los recortes sociales que son cada vez más evidentes. Si antes esa era la dinámica fundamental de las manifestaciones en el tercer mundo, esta vez también ha sido pues parte importante de los reclamos y de las manifestaciones que en el primer mundo pues se han desarrollado en el día de ayer. Incluso hasta en Estados Unidos, donde surgió la celebración del 1 de mayo, pero que no se conmemora oficialmente ya el 1 de mayo, el Día del Trabajo para ellos, el Labor Day es en septiembre. Sin embargo, ayer hubo reclamos también de trabajadores e inmigrantes en las calles de diversas ciudades de Estados Unidos. Pero Europa es centro de atención, Sebastián, porque ayer en Francia, en Alemania, en Grecia, en Londres, en diversos lugares de Europa salieron los trabajadores a las calles y sus familias para reclamar pues mejores derechos laborales y también pues menos recortes sociales como impacto de esta crisis económica. ¿Cómo ves la situación de los trabajadores europeos en general y de los trabajadores franceses en particular? Bueno, como tú decías, los trabajadores europeos en este momento, hay un momento que dura, desde hace unos años ya, no ve soluciones políticas a la política actual, soluciones políticas para salir de esta crisis permanente, una crisis estructural ahora. Y el 1 de mayo de ayer, yo tuve alguna información del 1 de mayo francés, un 1 de mayo reivindicativo, de lucha, de cambio estructural. Más allá que el 1 de mayo, el 5 de mayo quería el mundo de trabajo, el mundo político de la izquierda, el mundo de trabajo francés se va a movilizar en una marcha para cambiar nuestro sistema, porque no llegamos a una marcha por una vez inspirada por América Latina, porque nosotros quisiéramos cambiar el sistema con un sistema ciudadano, como se está desarrollando aquí en América Latina, como hizo el comandante Chávez en Venezuela, como se está haciendo en Ecuador, en Bolivia. Es decir, que la gente debería tomar la responsabilidad de lo que se está pasando y no únicamente ser lo que pagamos al sistema neoliberal, al sistema capitalista. Por eso que la marcha de ayer en Francia fue muy buena. Se habla de que hay récord de desempleo en Francia. Marzo cerró con más de 3 millones de desempleados en Francia. Más de 3 millones de desempleados y más de, si contamos también los 3.500.000 personas que viven de subsidio estatal o de empleo a medio tiempo, a horas casi, somos casi 7 millones de gente pobre trabajando, de trabajadores pobres. Hemos creado desempleados y trabajadores pobres. Antes no existían los trabajadores pobres. Los trabajadores podían vivir dignamente de su trabajo. Ahora tenemos hasta trabajadores pobres y la situación no nos da perspectiva de un futuro más claro, un futuro diferente. Y ahora, desde un año, la esperanza de los trabajadores franceses estaba en el cambio de política. Elegimos un presidente socialdemócrata, un presidente de izquierda. Y estamos, después de un año, muy decepcionados. ¿Por qué? Porque la medida que la socialdemocracia está aplicando son las mismas, exactamente las mismas que la derecha. Son medidas neoliberales, medidas capitalistas. Entonces, no es con ese tipo de solución que
va a poder cambiar la situación social. Y a pesar del hecho de su historia revolucionaria francesa, de su historia social, hay algún ejemplo muy reciente de toma de decisión de este gobierno socialista en contra de los trabajadores. El gobierno anterior, que era un gobierno de derecha muy duro, no empujó a los sindicalistas a varias luchas muy duras, muy fuertes para defender su puesto laboral, para defender su planta, su fábrica. Y muchos sindicalistas fueron llevados en justicia. Y se votó, al principio de este año se intentó votar una ley de amnistía por estos sindicalistas que al final no habían hecho nada ilegal, sino defender su empleo, defender su dignidad. Bueno, acabo de recibir la información que la derecha, junto con la izquierda, llegó a rechazar esta ley de amnistía. Esta es la socialdemocracia, porque la presión del capital, la presión es muy fuerte. Eso tiene que ver, Sebastián, con el hecho de que estamos hablando, como tú decías, de una Europa del capital, donde cada vez los trabajadores tienen menos preponderancia, menos voz. Y en esta dinámica que está ocurriendo, pues lo que pasa, la perspectiva que tengo, me gustaría escuchar tu opinión, es que también los reclamos a veces se ven condicionados porque el desempleo es tal que si usted sale a reclamar puede perder el empleo y habrá otro que venga a ocuparlo. Eso es típico de nuestras democracias. Democracia que, bueno, a pesar de los derechos laborales que tenemos, que cada vez menos, por el clima social que tú vienes a momento de presentar, un clima social muy fuerte, con tanto desempleo, o reclamar puede significar despedida y perder su empleo. Entonces, ese es un problema que tenemos, que tiene el mundo sindical europeo, porque ese es un problema global en Europa. Pero más allá de ese problema, que sería un problema sindical, yo quisiera que nos demos cuenta de, por ejemplo, lo que se está pasando en Grecia. Grecia volvió atrás. Si en Francia es duro, en Grecia es peor. Si Francia es duro, pero no puede ser. Francia es duro ahora, pero puede ser peor mañana porque no hay límite. Grecia volvió atrás de más de 40 años. Toda la evolución social que habían tenido los últimos 40 años lo han perdido en 2 años de obligación del Fondo Monetario, de la Banca Europea, de Alemania, con su imposición. La gente está dejando la ciudad para irse al campo, no por una idea naturalista, sino por necesidad, por comer. Estamos hablando de Europa, estamos hablando de Europa, donde hay dinero para esto, donde únicamente los armadores griegos podrían pagar toda la deuda, tienen en Suiza el equivalente de la deuda griega. Entonces, para decirte el anacronismo del sistema, el problema es un problema del sistema, un problema capitalista, y lo estamos pagando nosotros los trabajadores. Al final, todo eso va a tener un límite, porque los trabajadores ya están rechazando toda esta medida. Son recorte, recorte y recorte. Hasta la FMI, hasta la presidenta de la FMI, digo, ya el recorte ya no pueden solucionar, porque tanto recorte ya cortan completamente. Ya no hay prácticamente que quitar del presupuesto. Ahora, frente a esa, pudiéramos decir, unidad del capital que impone desde los centros europeos a los griegos, a los chipriotas, a los franceses y a los demás, ¿qué hacer? ¿Cómo el movimiento sindical enfrenta? ¿Hay unidad suficiente en el movimiento sindical para enfrentar esa avalancha? Bueno, no, porque lo que vamos buscando sería una unidad sindical, porque la unidad del capital está hecha, reconocida desde hace tiempo. La unidad sindical, no. Hasta en Francia, te voy a dar un ejemplo muy corto que se pasó hace poco también en Francia. Hicieron los socialistas, los socialdemócratas que están gobernando Francia, una ley de reforma del sistema laboral. Mientras a Venezuela se habla de ley orgánica para ampliar los derechos de los trabajadores, nosotros hicimos, porque se votó tenían que votarla antes del 30 de abril, una ley disminuyendo totalmente los derechos de los trabajadores. Esa ley firmada por 3 organizaciones sindicales y la organización sindical de los dueños de empresas. Y el Estado aprobó ese tipo de ley antidemocrática, porque al final las 2 organizaciones sindicales más grandes de Francia no la aceptaron, no la firmaron,
Y a pesar de eso, no habla de democracia social. Pero bueno, para decirte que no hay unidad sindical. Y esa es la lucha real desde el principio del capital contra el mundo laboral. La desunión, más hay de organización sindical, menos hay de lucha de clase real. Y estamos en una lucha de clase muy dura. Y esa es la gran disyuntiva que tiene hoy el movimiento obrero en esta lucha de clases. Decía Warren Buffett, en esta lucha de clases son los ricos contra los pobres y los ricos estamos ganando la batalla. Y eso es lo que está ocurriendo en Europa y está ocurriendo en el resto del mundo. Y ahora vemos sin duda que, como decía Sebastián, cada vez hay más financiamiento, cada vez hay más dinero para los bancos y para los poderosos, sin embargo hay cada vez menos para las clases trabajadoras de Europa y de otras partes del mundo. Gracias, Sebastián, por estar con nosotros. Próximamente en la mesa redonda, hasta siempre, capitán. Un hombre que no había frontera ninguna para él. Él pertenece a esa estirpe de cubanos que no creen en lo imposible. Núñez ha ayudado muchísimo a que los cubanos conozcan a Cuba. Una semblanza documental del guerrillero, geógrafo, arqueólogo, intelectual y revolucionario Antonio Núñez Jiménez. Merece más reconocimiento del que tiene. Y esa es una deuda que hasta cierto punto la sociedad cubana no le ha pagado todavía. Yo creo que él es el gran descubridor, no solamente de Cuba, del Caribe y de América. Una producción de Mundo Latino. Hasta siempre, capitán. Próximamente en la mesa redonda. Bueno, mañana podrán ver este interesantísimo documental acá en nuestro programa. Pero hablando de la situación sindical, de la situación de los obreros, de la clase trabajadora en diversas partes del mundo, quisiera ahora mirar hacia África, ese continente hermano que no solo tiene que sufrir pues las consecuencias de la crisis económica internacional, sino también la apetencia de las grandes potencias y a la vez el desconocimiento o el intento un poco de soslayarlo dentro del contexto internacional. ¿Cómo ve Abdul la situación africana en este momento, el impacto de la crisis económica en la vida de los pueblos africanos? Bueno, en primer lugar, tenemos que ver de la situación económica de Europa. Porque si los europeos son los que, según ellos, descubren África y dividirlo en su parte para servirlos allá, mientras ella está en crisis, seguramente que va a volver a África a buscar otra vía para resolver su problema. Y en aquel momento, cuando ellos vinieron al principio, trajeron engaño, la fuerza, entraron a través de todo eso. Pero ahora somos nosotros africanos, o los llamados líderes políticos africanos, que están entregando el país a los europeos, sobre todo a los imperialistas, mayoría de ellos que están bajo la dirección del Banco Monetario, Banco Mundial. El Banco Mundial y el Fondo Monetario. El Fondo Monetario. Porque ellos deciden a lo que tiene que pasar con la economía de nuestros países. Y lo peor es que los llamados líderes políticos de esos países no saben quién hacer. No saben quién hacer en principio porque ellos no fueron elegidos directamente por voto propio de la población. Lo que no compra los votos por la hambruna que tenemos, con la pobreza que tenemos en el país, en los países, lo que no roba los votos o forzarse a gobernar a la gente de esos países. Entonces, en una parte, ellos no dependen de los votos de la población para llegar a ser líderes, para llegar a poder. Ellos no dependen de los votos, porque tienen la forma para
para hacerse llegar en ese lugar. Entonces, no está responsable de lo que está pasando con la población. Esa es una parte. En la otra parte, ellos mismos llegan a ese poder no solo por la fraude con que llegan a poder, es porque fue fundado por esas entes afuera del país para que algunos de ellos lleguen a poder. Son financiados desde el exterior. Financiados desde el exterior, la dirección, ¿no? Hasta qué vía tiene que tener en el país. ¿Para qué? Para poder entregar la economía del país a ellos afuera. Y ahí viene el problema. De ahí viene la situación de que hasta los propios llamados líderes no saben quién hace, mientras la población está reclamando, está haciendo todo para que mejore su situación. Los líderes no le hacen caso. Y hay un intento de cada vez más pues buscar en las riquezas naturales de África una salida a la crisis, como usted decía. Hay una búsqueda incesante de las grandes potencias de esas riquezas naturales de África para beneficio de las grandes potencias y no para beneficio de la población africana. Por supuesto, porque ellos están en crisis. Tienen que buscar la vía más económica para ellos. En el momento que está haciendo eso, la población donde se saca todos esos recursos sufre. Mira lo que está pasando en Congo, por ejemplo, guerra por guerra, hasta todos los países africanos. Si no es guerra, va a haber algunos levantamientos de la población y los gobiernos no tienen respuesta a su demanda. No tiene respuesta porque está bajo la dirección y la manda de los imperialistas. Lo que decide qué tiene que hacer. Además, porque la mayoría de ellos, yo lo estoy diciendo con todas las confianzas, la mayoría de ellos son robos del Estado. Y cuando roba el dinero del Estado, le guarda allá en Europa, en los países europeos. Y cuando el dinero está allí, ya tú sabes, ellos no pueden decir nada, no pueden hacer nada. Si trata de hacer algo, le ponga uno o dos informaciones a la población, lo que tú vas a ver a un levantamiento y por poco tiempo le cambia, de una forma u otra ponga a otra persona que va a hacer lo mismo. Porque no depende de la votación de la población para llegar al poder. Y en ese contexto, ¿cómo se está manifestando el poder del movimiento sindical? ¿Crece o decrece el movimiento sindical? ¿Hay una mayor coordinación entre las diferentes entidades africanas? ¿Cómo ve usted la situación? Naturalmente, sí. Cuando la situación está mala, en la mayoría de esos países, sobre todo en Nigeria, los sindicatos son los grupos opositores de la política del país, porque son los sindicatos únicos grupos que pueden hacer demandas a favor de la población. Hicimos huelga en enero del año pasado por 9 días, que paralizó toda la economía del país, solo por el aumento del precio del petróleo en el país. Y bueno, ganamos algo. Sí, pero el problema otro es que la mayoría de ellos, por lo que había pasado con, por ejemplo, en los países europeos del este, de la antigua socialista, además que la fuerza que han tenido la CCA entre los sindicatos, sobre todo en África, mientras, vamos a llamarlo así, mientras la FSM estaba deprimido, estaba... La Federación Sindical Mundial. La Federación Sindical Mundial. Ahora que la Federación Sindical Mundial está saliendo más fuerte, ya hemos visto algunos cambios en la mentalidad y en la forma de ver las cosas de los sindicatos. Si no, la mayoría está bajo de la dirección de CCA.
Y la CCA no está contra la imperialista. Siempre le dice que hay que tener cuidado para que no rompa el país, para que no rompa la política, la economía va a sufrir y cuando la economía sufre, la gente sufre. Mientras se está muriendo poco a poco, le dice que no, tú no vas a enfrentar porque si tú hagas algo, tú te mueres, pero se está muriendo poco a poco. Entonces nosotros le decimos, hay que decidir si va a morir una vez ya o vive mejor. Entonces hay ese sentimiento en el desarrollo de la obra de los sindicalismos en el país. Y hay posibilidades, Abdul, también, han buscado ustedes las posibilidades de que se conozca más esa situación de los trabajadores africanos, dado el contexto de que pocas veces las informaciones nos hablan del mundo africano, nos hablan de lo que ocurre al interior de los países de África. A esas mismas grandes potencias no le interesa que sus agencias de noticias nos hablen de lo que pasa allí en África. Mira, le voy a decir esas cosas, que nosotros hace 3, 4 años, yo principalmente vengo aquí a participar en 1 mayo en Cuba, no solo por la relación natural que tenemos con Cuba desde el momento de esclavitud y eso, pero también porque hemos aprendido mucho de la forma de organizarse, la forma de tener por unanimidad, por propio deseo de la población a tener unidad de la lucha en Cuba. Y por eso es un deber de nosotros de venir aquí, ¿no?, siempre para continuar a aprender más. Pero no es eso solo. La situación que vive Cuba hoy es yo lo llamo una guerra contra el mundo oprimido. Se habla del bloqueo contra Cuba. Y yo diría, si Cuba no puede relacionarse económicamente con Nigeria, con Ghana, con los países oprimidos, entonces ese bloqueo es contra Cuba o contra el mundo, sobre todo los llamados del tercer mundo. Entonces es para nosotros una lucha contra el imperialismo, para estar siempre con Cuba en la lucha contra el bloqueo, que no es bloqueo contra Cuba, es bloqueo contra todo el mundo y sobre todo los países del tercer mundo. Entonces, lo que decidimos, lo que nosotros estamos desarrollando ahora, es que la mayoría de nuestros países siempre, año por año, votan con Cuba para quitar el bloqueo. Pero a mi punto de ver, no basta. Hay que hacer mucho más, porque tú no puedes aplicar misma medida a una enfermedad que no se cure fácil. Y eso no va a curar fácil, sí. Hemos visto eso. Entonces, ¿qué haremos? Tenemos que empezar a hacer un movimiento en nuestros países, hasta el gobierno de nuestros países, para que researchamos los productos que vienen de Estados Unidos también. Que no solo diciendo que nosotros también vamos a bloquear, no, eso es crimen, no vamos a bloquear a nadie, pero vamos a researchar de comprar productos que tienen alguna cosa que viene de los Estados Unidos. Que los países, las poblaciones no comen, no hacen nada que ver con los productos que vienen de Estados Unidos. Que ellos también se sienten un poquitico de lo que le hace siendo Cuba más de 50 años. Eso es lo que tenemos que hacer. No solo votando con Cuba, pero haciendo acción propia para enfrentar la situación de bloqueo contra las naciones oprimidas que viene a través del bloqueo contra Cuba. Gracias, Abdul. La Madre Suprema de esta coordinación
de la defensa de los 5 héroes cubanos es la diputada María León, que trabaja en la Asamblea Nacional. A raíz de la falta de los Estados Unidos, de su poder que ellos quieren tener hacia el mundo, la falta de respeto hacia estos 5 miembros héroes cubanos, hemos organizado en Venezuela, en todos los estados, una organización de 10 mujeres y en unidad de todas las noches en Rex enviamos vía correo a los Estados Unidos la libertad de estos 5 hermanos cubanos, porque ya basta. Allá está Posada Carriles, que debería de estar preso. ¿Qué espera Obama? Él es el presidente, él es Premio Nobel de la Paz. ¿Cuál paz predica él? La estatua que tienen en Estados Unidos es la estatua de la libertad. ¿Cuál libertad? Si tienen preso a los 5 héroes. Estos son algunos de los temas también, de los reclamos que se han hecho durante la jornada de hoy en el Palacio de las Convenciones, en este encuentro de solidaridad de los cientos y cientos de líderes sindicales de 73 países que han estado reunidos acá en La Habana. Entre ellos está Freddy Franco, dirigente de la Dirección de los Trabajadores en Nicaragua, el Frente Nacional de Trabajadores de Nicaragua. Freddy, ¿cómo ha sido la experiencia de los trabajadores nicaragüenses en los últimos años con la llegada nuevamente al poder del gobierno sandinista? ¿Cuáles son las principales reivindicaciones en las que han trabajado de conjunto las organizaciones sindicales y el gobierno sandinista, y cómo empatan, coordinan ese trabajo desde Nicaragua con el resto del movimiento sindical en América Latina? Bueno, estamos avanzando, unidos para lograr construir una Nicaragua cristiana, socialista y solidaria. Nosotros estamos trabajando por construir una Nicaragua justa, solidaria, en unión con los demás pueblos de América Latina y el Caribe. Antes de explicar lo de Nicaragua, quiero saludar al pueblo de Cuba, a los trabajadores de Cuba, en esta celebración de lucha y de compromiso que es el 1 de mayo. Hemos estado el día de ayer compartiendo con los trabajadores cubanos ese combativo desfile, e igualmente el día de hoy en el Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba, asumiendo mayores compromisos en defensa de Cuba contra el bloqueo y por la liberación de los 5. Hemos también asumido un compromiso en defensa de la revolución bolivariana. En el mes de julio vamos a encontrarnos en Caracas para hacer un encuentro internacional de solidaridad con Cuba, pero que también va a ser un encuentro de solidaridad con Venezuela, en ocasión, en este caso, el 60 aniversario del Moncada, es un aniversario más de la independencia de Venezuela, pero también hemos asumido un compromiso en defensa de la revolución latinoamericana y caribeña, que hoy avanza desde Centroamérica hasta América del Sur y el Caribe. Tenemos un compromiso, sabemos que el enemigo, el imperialismo norteamericano, no descansa, y los pueblos, los trabajadores tenemos que estar unidos para defender el proyecto de integración, el proyecto de independencia y el proyecto socialista que estamos reivindicando en distintas partes del continente. Precisamente América Latina es una región que avanza, es un ejemplo de alejamiento de la política neoliberal. Precisamente en Europa han aplicado hasta el extremo estas políticas neoliberales y ha conducido al desempleo, a la pobreza y a la exclusión social de los europeos. Mientras tanto, en América Latina, con los procesos de cambio, estamos avanzando, estamos combatiendo la pobreza, hay avances sociales. Y eso pasa también en Nicaragua, desde la llegada al gobierno del comandante Daniel Ortega en el año 2007, en lo que llamamos la segunda etapa de la revolución sandinista. Hemos restituido derechos, el derecho al trabajo, el derecho a los mejores salarios, a la seguridad social, a la salud, a la educación, a la participación, no solo en la democracia representativa, sino en la democracia participativa y directa. Estamos trabajando de la mano con el gobierno para sacar adelante la economía, o sea, una economía que quedó en el fondo porque la economía nuestra fue desnacionalizada, los bienes nacionales, las empresas que teníamos, más de 300 empresas públicas fueron privatizadas en los gobiernos neoliberales del 90 al 2006, y hemos venido entonces enfrentando las consecuencias de estas políticas neoliberales.
Nicaragua entonces está avanzando en su desarrollo económico, está reduciendo la pobreza, y eso solo es posible trabajando de la mano con un gobierno del pueblo, en este caso encabezado por el comandante Daniel Ortega, y el compromiso de los trabajadores. Nosotros estamos... Freddy, esas etapas de los gobiernos neoliberales también impactó en el movimiento sindical, es decir, porque uno de los grandes objetivos también durante toda esa etapa de desnacionalización fue irle quitando poder al movimiento sindical, quitar incluso empresas que exigían que no hubieran sindicatos en sus empresas. ¿Cómo han ido recuperando esa presencia de los trabajadores dentro del movimiento sindical nicaragüense? Bueno, hemos trabajado precisamente en fortalecer ese protagonismo de los trabajadores y del pueblo, ¿verdad? Trabajando, haciendo crecer a nuestras organizaciones sindicales, y hemos consolidado el Frente Nacional de los Trabajadores, que es la organización que aglutina a la mayoría de los trabajadores nicaragüenses, que en algún momento hubo dispersión, ¿verdad? Hubo desmovilización. Hoy, con ese compromiso de sacar adelante, llevar adelante la revolución sandinista, recuperar el protagonismo de los trabajadores, hemos fortalecido a las organizaciones sindicales y su unidad. Entonces esa unidad ha permitido, por ejemplo, nosotros desde el año pasado hemos asumido una proclama, porque junto al avance de nuestros derechos tenemos deberes. Es el deber de sacar adelante la economía con mayor eficiencia, con mayor productividad, para producir más riqueza y poder distribuir de mejor manera la riqueza en Nicaragua. Igualmente, es importante decirlo, también con otros sectores, los trabajadores, con otros sectores, los productores, los pequeños y medianos productores, las cooperativas, estamos trabajando para sacar adelante la economía. Nicaragua está demostrando que cuando el pueblo está unido, cuando los trabajadores están unidos alrededor de un gobierno revolucionario, alrededor de un gobierno del pueblo, puede sacar adelante el desarrollo económico, el desarrollo social y la democratización integral de Nicaragua, porque nosotros también estamos trabajando el tema del desarrollo cultural, de fortalecer la identidad nacional, pero también estamos trabajando de la mano con otros pueblos del mundo. Estamos en el ALBA. El ALBA es un proyecto estratégico de una relación solidaria, justa, complementaria, que también ha contribuido al desarrollo del proyecto sandinista en este momento. Igualmente lo estamos haciendo en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, porque precisamente sabemos de que en la medida en que la unidad de nuestros pueblos se haga posible, vamos a lograr la independencia y la autodeterminación por la que hemos luchado por más de 2 siglos. E igualmente vamos a acercar ese ideal socialista, que es el ideal que va a salvar a la humanidad y a los seres humanos, construyendo una sociedad mejor, una patria mejor. Entonces tenemos una buena experiencia de trabajo unido, de consenso, de la mano entre un gobierno del pueblo y los trabajadores, que en este momento permite decir que en un tiempo relativamente corto hemos hecho tantas cosas en combatir la pobreza, en reducir la desigualdad, en eliminar el analfabetismo en Nicaragua, en dar estabilidad en el empleo, en hacer crecer la ocupación en el país, ¿verdad? Incluso todo eso permite además que Nicaragua sea el país más seguro de Centroamérica, porque en la medida en que hay más seguridad social, más beneficio social, eso incide en la seguridad. Nicaragua es uno de los países, el país más seguro de Centroamérica, y que igualmente con un gobierno como el del comandante Daniel Ortega estamos combatiendo igualmente al crimen organizado, a la narcoactividad. Que es una de las cosas más duras que tiene que enfrentar hoy Centroamérica en general. Claro. Así, entonces, se ha convertido en paso de la droga hacia Estados Unidos, y ha fomentado también toda la actividad criminal ahí en la región. En ese tema también Nicaragua tiene un liderazgo, y nosotros hemos trabajado de Nicaragua con Centroamérica y otros países de la región para contribuir al combate, pero también le hemos dicho a Estados Unidos que debe contribuir a esa, porque el principal mercado de la droga es Estados Unidos. Entonces, debe haber un compromiso del gobierno de los Estados Unidos, ojalá, porque con los pocos recursos que tenemos no va a ser posible, digamos, eliminar este flagelo pues, de la droga y del crimen organizado. De todas maneras, eso también es una contribución, porque en la medida en que vos tenés sociedades seguras, eso también, la paz contribuye al desarrollo económico y a la prosperidad de todos los ciudadanos. Precisamente por eso, en este 1 de mayo, ¿verdad? Nosotros hemos levantado un lema que con paz, trabajo y desarrollo social venceremos la pobreza, porque precisamente estamos convencidos que esas son premisas fundamentales para vencer la pobreza, y en la medida en que vencemos la pobreza avanzamos en la igualdad social, en la justicia social y en la solidaridad que necesitamos para sacar adelante a Nicaragua y cumplir esos sueños de Sandino, de tener una patria digna, una patria justa.
Por último, yo quiero señalar que en este momento, que en este encuentro que nosotros hemos tenido aquí en Cuba, ¿verdad?, nos compromete y nos enseña. Nosotros, cada país debe hacer camino al andar. Nosotros tenemos un horizonte. Queremos construir una sociedad diferente al capitalismo, como decía el compañero de Francia. Pero todos debemos tener una ruta porque tenemos distintas experiencias, distintas culturas. Hay que hacer camino al andar. Nosotros tenemos esa experiencia de potenciar el amor humano, ¿verdad?, ese amor al prójimo. Por eso hablamos del modelo socialista, solidario. Igualmente Cuba nos enseña. Cuba con el modelo Unidos, dice el lema del 1 de mayo, unidos por un socialismo próspero y sostenible. Y de Cuba también tenemos que aprender cómo esa experiencia de participación de los trabajadores y de compromiso de los trabajadores es lo que va a permitir sacar adelante a Cuba y consolidar el socialismo. Y ayer lo vimos, ese compromiso por ese socialismo próspero y sostenible, que es un ejemplo para todos los trabajadores del mundo. Gracias, Freddy. Ayer cuando estuvimos presentes en este desfile del 1 de mayo, conmemorativo del Día del Trabajador, nosotros y nosotras las venezolanas nos sentimos muy orgullosos de que se le haya rendido honor a nuestro presidente eterno, al comandante Hugo Chávez Frías. Creo que aquella frase insigne de José Martí, que nos hablaba de que con amor se paga. Nosotros los venezolanos somos de verdad que agradecidos, y esa enseñanza que nos dio el comandante Chávez va a hacer que la solidaridad se perpetúe a través de estos convenios que con Cuba y Venezuela se han realizado para el bienestar del colectivo, de ese colectivo que ha venido a dar énfasis a la fraternidad entre estos dos pueblos hermanos. Realmente estamos agradecidos de que hayan tomado el nombre de nuestro comandante, comandante Hugo Chávez, para realizar esta jornada tan interesante de solidaridad, y que hoy nuestra juventud, como se ha demostrado, va a ser ese relevo que va a perpetuar la revolución en Venezuela. Las expectativas de este encuentro de solidaridad giran en torno a lo que nosotros esperamos que sea la hermandad de los pueblos. Nosotros queremos y sentimos que necesitamos sentimos que la necesitamos y que también la tenemos. Hemos visto en estos días cómo responden diferentes pueblos amigos muy positivamente, muy solidariamente. La gente grita el nombre de Chávez cada vez que ve una bandera de Venezuela, y eso lo hemos podido ver en estos días que hemos estado aquí. Nos ha tocado el corazón y nos sentimos muy conmovidos. Nos sentimos, sí, tenemos una pérdida muy fuerte en Venezuela, pero fuera de eso tenemos el amor del mundo, porque el mundo entero amaba al comandante, y estamos seguros de que este encuentro, la presencia de Chávez va a ser fundamental, va a ser vital, porque él está aquí, él está presente en ese centro de convenciones. Bueno, de Venezuela, aunque él venga de Panamá, voy a hablar un poquito más adelante con Alberto Cobos. Pero antes de hablar de este tema, porque hay cosas que contar, pues me gustaría comenzar hablando, por supuesto, de Panamá. Como decíamos, Alberto es el secretario general de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá, y ayer salieron los trabajadores panameños a las calles a pedir por sus derechos y a reivindicar pues su lucha en estas circunstancias que vive su país. ¿Cuáles son hoy las principales reivindicaciones del movimiento obrero panameño, Alberto? Sí, mira, nosotros, primero, permíteme felicitar al pueblo cubano por la manifestación desarrollada en el día de ayer en las calles. Nosotros, como dice el compañero Freddy, venimos a aprender. Y yo estaba muy atento, porque yo sé que todo cambio tiene resistencia y crea incertidumbre. Y usted está en un cambio profundo, producto de la autocrítica que ustedes mismos han hecho. Entonces yo estaba muy pendiente de la actitud de los trabajadores en la calle frente a este momento, y siento que me han convencido de que ellos, pese a la incertidumbre que puede existir todavía, están confiados de la conducción del partido y de su central de trabajadores
pues están alegres, contentos, van hacia lo nuevo con una gran alegría y con mucha fuerza. Y eso a nosotros nos ha llenado de mucho regocijo, mucha confianza. Y por el otro lado, tengo que decir que en Panamá se desarrolló la marcha y nosotros, acá hay una sola central desde su nacimiento, la obra de Lázaro Peña y los demás compañeros. Pero en Panamá nosotros somos un movimiento sindical muy atomizado. Tras que son un movimiento pequeño. Como siempre han querido los grandes empresarios, claro, que pase. Estamos divididos en 10 centrales obreras. Entonces, hace algunos años, hace los últimos 3 años y este año muy importante, se ha hecho una sola marcha. El movimiento sindical ha salido en una sola marcha. Hay mucha relación de contacto, hay un proceso de unidad muy importante para nuestro país. Y que tenemos que también señalar que la clase obrera es inteligente. Y ante un gobierno autoritario como el que tenemos, que ha violentado la Constitución, donde se ha perdido la libertad sindical, no quedaba otro recurso inteligente que la unidad. Entonces realmente ha crecido en calidad el movimiento sindical panameño. Tengo que sentirme satisfecho que estamos dando esos pasos. Eso nos lleva a demandar la mayor libertad sindical, la restitución de la democracia burguesa, es la de ellos, pero ellos la han violentado. Entonces nosotros decimos, por lo menos restituyan su democracia, porque nosotros pensamos de que efectivamente la batalla de la clase social es un proceso y que nosotros tenemos que acumular fuerza para ir impulsando los cambios. Ha habido varios momentos en estos últimos años que han un poco radicalizado esa opinión, lo que pasó en Colón, por ejemplo, claro, cuando el tema de las tierras y otros manejos que se han hecho que han sacado a las calles a la población panameña. El gobierno, como un gobierno neoliberal de lo más atrasado, entonces ha cometido actos que el pueblo le ha rechazado. Por todo el movimiento sindical en los meses de julio, agosto de 2010, impusieron una ley Chorizo, una sola ley, violentaron 9 códigos y entre ellos el del trabajo. Y eso sacó a los trabajadores a la calle, nos costó vidas en el área bananera, los compañeros bananeros fueron masacrados. Y luego, más recientemente, en el mes de octubre pasado, del año pasado, en la provincia de Colón, el gobierno intentó vender las tierras de la zona libre. Panamá es un país de servicios. La economía panameña está sustentada en la venta de servicios, como es zona libre, como es el canal de Panamá, las telecomunicaciones. Entonces, es sensible para la economía la zona libre. Entonces, el pueblo colonense, que ya está muy lastimado, ese queda en la provincia terminal del canal hacia el norte, ahí el 40% de la población está desocupada, aunque ahí se recobra el 15% del Producto Interno Bruto. Es la provincia de más actividad económica y es la población más pobre. Totalmente abandonada. Todo el sistema de alcantarillado deshecho, las casas condenadas, la gente sin empleo. Entonces eso es una olla de presión que la Mortiguano pues se metió el mes de diciembre, hubo en esa misma provincia una catástrofe natural, unos derrumbes por lluvia y eso bajó la tensión. Pero los problemas quedan allí, los problemas no se resolvieron. El gobierno abandonó la mesa de diálogo, pero no ha engañado al pueblo. Y eso en cualquier momento puede volver a dar. Y yo aprovecho también esta experiencia, esta mesa ha hecho mucha docencia. Mira, aquí tenemos la experiencia de los europeos. Nosotros aspiramos llegar a donde estaban los europeos. Los europeos nos han pasado hacia abajo volando porque las medidas que informan... El neoliberalismo ahora está allá. Es terrible. Por eso que yo, compañeros trabajadores que se suicidan porque la miseria a la que lo han abocado va a ser un... Se habla como de 1.500 suicidios en Grecia por consecuencia de la crisis. De indigentes. Mira, ese término de trabajadores pobres, claro que tenemos que aprenderlo porque nosotros también lo tenemos. Porque es que en Panamá hay una contradicción. En Panamá hay un crecimiento sostenido de 8 o 10% por varios años. Llega mucho dinero, se hace mucho dinero, pero no llega al trabajador, no llega al pueblo. Entonces, con la devaluación del dólar, nosotros somos una economía dolarizada, que el dólar no tiene el valor que tuvo hace 20, 30 años. Y después los precios de los alimentos y todo subido. Han seguido subiendo. Entonces, el trabajador está viviendo
momentos de muchas dificultades. Entonces esa marcha también reclamaba aumentos generales de salario, libertad sindical, la no privatización de la seguridad social, porque siempre ha estado en la mira. Es que las medidas neoliberales en Panamá se fueron aplicando entre la década del 80 y 90, pero ellos lo hicieron por libro. Le falta una tercera reforma que no se lo hemos permitido. Ellos se desgastaron y no han podido meter la otra reforma de privatización, entonces, que es la del agua, que también se la rechazamos, la del seguro social. Entonces, estamos en un combate permanente. Pero yo también aprovecho con toda humildad y respeto a la clase obrera de mis hermanos países latinoamericanos. Hay una confusión porque los compañeros a veces actúan dogmáticamente. No es lo mismo tener un gobierno progresista que tener un gobierno de la burguesía. Y a veces compañeros quieren actuar igual. Cuando es un gobierno progresista, estamos diciendo progresista, es un proceso que nos va llevando a crear condiciones para avanzar, para profundizar. Si nosotros no vamos en contra de estos procesos, como el de Ecuador, como el de Bolivia, como el de los compañeros de Nicaragua, Venezuela, mire Venezuela, el apoyo que le ha dado, la profundización, porque Cuba fue un gran ejemplo y es un gran ejemplo, pero estando en el continente, en tierra firme, con frontera con varios países, Venezuela pudo producir una reacción en cadena hacia la integración. Ha sido muy importante. El tema de la integración ha sido vital, es estratégico. Hablando de Venezuela, Jacobo, hay una experiencia reciente de cómo ustedes han ayudado también a esa concientización de lo que significa Venezuela para este continente. El ex embajador panameño ante la OEA, el señor Cochés, se convirtió en adalid de todo un proceso de ataque a la revolución bolivariana, de hablar, sacó aquel famoso video apócrifo de la muerte de Chávez y se convirtió un poco en el vocero de la peor derecha latinoamericana contra Venezuela, y ustedes salieron a responder. Bueno, mira, es importante que el pueblo cubano sepa que ese embajador Guillermo Cochés, que tenía Panamá en la OEA, él pertenece a un partido, viene de una misma escuela, que eran en Venezuela dicen copellanos, la gente de la democracia cristiana. Entonces él pertenece a un mismo grupo. Él en Venezuela pasa más tiempo que en Panamá. Escribe en los periódicos, tiene sus amistades. Entonces él es un militante de la derecha venezolana. Y tenía su rol en la OEA usando el cargo de diplomático panameño. Nosotros hemos criticado muchas veces la política exterior de Panamá, pero en este caso la aplaudimos. La aplaudimos porque nosotros no creemos posible que nosotros, un país que ha sido beneficiado y protegido de la solidaridad internacional, recordemos, nosotros somos un país pequeño de 3 millones de habitantes, con 14 bases militares que teníamos hasta hasta el 2000, que la única manera que fue posible de sacar ese enclave colonial que se llamaba Zona del Canal fue con el apoyo internacional. El gobierno panameño jamás puede ser un gobierno fascistoide o romper la unidad latinoamericana. Así que nosotros, el movimiento sindical panameño, el día 19 también hicimos unas acciones y el siguiente lunes se lo entregamos al embajador de Venezuela, donde hicimos una declaración contra la derecha venezolana, porque la derecha venezolana no se mudó toda para Miami, gran parte quedó en Panamá, aprovechando estos auge económicos que hay, pero quisieron salir a hacer cacerolazos, nosotros la clase obrera de muchos no se lo vamos a permitir. Esto no es Miami, pueden venir a hacer negocio, pero aquí no queremos conspiración. Aquí la clase obrera no lo va a permitir. Entonces, ese es el momento en que nos encontramos. Nosotros es una responsabilidad solidaria con la revolución. Creo que los resultados de la revolución venezolana son ejemplares y nosotros los respaldamos 100%. Y ese es sin duda parte también de ese apoyo que hoy necesita Venezuela cuando la derecha reaccionaria intenta pues soliviantar el proceso que se está viviendo en ese país. Hoy de hecho han llevado a los tribunales tratando de impugnar el proceso electoral que allí tuvo lugar, y ayer los trabajadores bolivarianos respondieron en las calles con el presidente Maduro al frente, el primer presidente obrero, como él decía, y chavista de la revolución bolivariana. Una situación sin duda que también habrá que darle seguimiento en las próximas horas a cómo continúan
los acontecimientos allí en Venezuela. Yo le agradezco muchísimo a ustedes haber estado con nosotros aquí en la mesa redonda, experiencias de lo que está pasando hoy con el movimiento obrero en diversas partes del mundo, los reclamos fundamentales de la clase obrera internacional, y habrá mucho que contar, por supuesto, en los próximos días. Hay muchos de ellos que estarán por acá, por La Habana, han visitado centros laborales, han intercambiado con los sindicatos en las bases aquí también en nuestro país, y le agradezco a ustedes pues habernos podido dedicar esta hora de nuestro programa a hablar precisamente de sus países. A ustedes los invito mañana a acompañarnos aquí en la mesa redonda. Estaremos exhibiendo ese documental sobre la vida de Antonio Núñez Jiménez, y por supuesto cada día a las 7 de la noche aquí en una mesa redonda para hablar de acontecimientos importantes de Cuba y del mundo. Muy buenas noches.